Así puestos de pie unos minutos más, por favor. En Números capítulo 17, 16, perdón. En el capítulo 16 viene una palabra crucial para este momento. Es una palabra para orar por nuestra nación y para orar por México. Dice que en el verso 47, es Números 16, 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. En esta palabra habla acerca de este sacerdote. Primero, Moisés, la autoridad, le da la instrucción en el verso 16, que dice: Jehová habló a Moisés diciendo, y les dice que ellos se quiten. Pero luego Moisés, en el 46, Moisés conocía algo que tú y yo debemos de conocer hoy. ¿Cuál es tu sacerdocio? Cuando alguien sabe su sacerdocio, se pone en pie. Cuando un cristiano no conoce su posición, se va a la deriva. Y tú dices, ¿cómo? Moisés conocía qué representaba el sacerdocio, y el sacerdocio representaba oración, el incienso, y que era la intercesión, más allá que solo orar, porque la oración la hemos rebajado mucho. La oración realmente va más allá cuando es intercesión. Es la intercesión. Y número 2, la expiación. La expiación era ese sacrificio por los pecados. Cuando el cristiano reconoce que Jesucristo venció en la cruz, pero que Jesucristo nuevamente, Él es nuestro intercesor para con el Padre, y tú y yo entendemos ese lugar. Y cuando entendemos que el precio de Jesucristo de una vez y por todas fue a la cruz para presentarse santo, para presentarse puro, como ese sacrificio que pagó el precio, esa fue la mayor expiación por los pecados. Cuando yo entiendo que yo soy lavado por la sangre de Jesucristo, y el perdón de pecados es una herramienta poderosa para levantarme cada día, y levantarme, y lo primero interceder, y luego reconocer el perdón de pecados, tú te levantas cada mañana a tener una victoria total, no parcial. Cada mañana, cada mañana, cada mañana. Pero cuando no conoces esta posición, entonces tú corres con la corriente. Y tú dices, cada vez que prendes las noticias y ves la estadística, no digo que sea malo, yo veo la estadística, pero porque yo estoy haciendo guerra. Y yo veo cuántos muertos van al día, cuántos muertos van a nivel mundial en México, porque me interesa mi nación, me interesa la gente que está muriendo, me interesa hacer algo productivo en medio de todo lo que estamos pasando. Y yo veo las estadísticas y simple y sencillamente son mi guía de oración. No me engancho en los 0.0.0, me engancho con las noticias. Están bajo los pies del Señor. Y esas noticias nos ayudan a saber para dónde va todo. Aquí había noticias. Yo no sé quién los contó, pero alguien contó 14,700. Y luego dijo al final que contó 14,700. Dijo, hasta esta bocina. De esa bocina para allá son los de la rebelión de Coré. Esos no los cuenten. Así dijo todavía. Entonces dice, de ahí para allá, esos no cuentan. De aquí para acá, 14,700. Y de ahí para allá son los que murieron por la rebelión de Coré, ¿verdad? O sea, esos no cuentan porque se los tragó la tierra. ¿Cómo los contaba? No iba a ir a contarlos allá, ¿verdad? Entonces ya nomás dijo, hasta aquí, porque los otros se los tragó la tierra. De ahí salió el dicho de los mexicanos. Entonces, alguien se puso entre los vivos y los muertos. Pero no se puso, ay Señor, a decir los ayes. No se puso a pelear con su creador. No se puso a reclamarle, Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Se plantó como lo que era. ¿Qué era? Sacerdote e hijo de Dios. Y tomó su identidad
y ejerció el sacerdocio, y el sacerdocio era interceder y era presentar la expiación. Y en ese momento cesó la mortandad. Vamos a orar por nuestra nación. La música de fondo que les pedí de favor. Vamos a levantar un clamor por nuestra nación. ¿Qué es un clamor? Es orar, son unos minutos. Ahorita vamos a regresar aquí, pero vamos nomás unos minutos y vamos a orar con la cita la cita bíblica que viene aquí en el video que acabamos de ver, y que está en Ezequiel 37. Y vamos a empezar un momento de orar por nuestra nación. Y les agradezco mucho el sacrificio que están haciendo muchos de ustedes de permanecer parados. Nosotros te hago hasta los dedos abiertos ahorita. Me han pasado muchas cosas esta semana. Ayer me caí aquí, pero hemos trabajado hasta la 1:30, hasta las 2. Anoche otra vez. Ha habido personas aquí, la verdad, que han trabajado doble turno, muchos. Esto no fue una varita mágica, ¿verdad? Que de repente apareció todo. Pero ha sido un valioso esfuerzo. ¿Para qué? Para llegar hoy y que podamos tener este momento. Porque el Señor quiere lo mejor cada día para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros y poder en esta oración sacar. Ya no te quejes, dice más el Señor. Ya no hagas más ayes. Ya no pelees más contra tu hacedor. No pelees. Él creó la tierra, Él es el dueño. Tú y yo no somos los dueños. Somos los intercesores de la tierra. ¿Sí entendemos eso? Por eso yo cuando oro por México, yo no soy dueño de México. No me corresponde nada, ni siquiera tengo una propiedad. No puedo decir que al menos soy dueño de unos metros cuadrados. No, ni siquiera unos metros cuadrados. Es más, ni siquiera tengo reserva en un panteón, porque algunos ya tienen su terrenito y está bien, es parte de la administración de tener, pero ni eso tenemos, ni el pedacito de terreno para decir soy dueño de este pedacito que está aquí. Pero sí sé algo: soy un hijo de Dios puesto en esta nación para amarla y para interceder por ella. Ese es mi trabajo, amar e interceder por mi nación. Y entonces en este momento estoy ante reyes, estoy ante sacerdotes, estoy ante piedras vivas. Primera de Pedro dice que somos piedras. Primera de Pedro capítulo 1, somos piedras vivientes y nos reunimos las piedras vivientes para construir un altar. ¿Están de acuerdo? Entonces, como altar de Dios, se puso entre los vivos y los muertos, intercediendo y haciendo expiación. Jesucristo ya lo hizo. Tú y yo ahora lo vamos a tomar. Sí, gracias. Muchas gracias. A ti no te puedo decir que Dios te compense con muchos hijos, porque está difícil decirlo. Entonces a todos les digo, pero hoy me tocó que la botella me la trajera alguien que te tienes que esperar. Todavía no. Perdón. Antes de orar, porque siempre hacemos todo arrebatado y corriendo y es bien feo. Si alguien tiene un compromiso, le vamos a respetar su compromiso, y con todo respeto usted puede ir a su compromiso, pero nosotros queremos un compromiso más grande. Queremos presentarnos ante nuestro Hacedor sin reclamos. Queremos presentarnos como hijos, como reyes y sacerdotes puestos en posición, como un ejército puesto en pie. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el intercesor por nosotros y es el que pagó el precio por nuestros pecados. Y tú dices, entonces, ¿qué hacemos? Tomar nuestro lugar de hijos para iniciar la intercesión y para iniciar una nueva relación con Él. Se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Padre, queremos clamar a tu corazón, no con gritos, sino con un clamor de nuestro interior. Padre, pedimos por la nación de México. México ha sido una nación preciosa. Padre, yo no sé si, yo creo que sí, pero yo no sé si tú inspiraste a este gran hombre que cuando hizo el himno nacional y fue aprobado y lo pusieron,
Es increíble que yo creo que ahí estabas tú inspirándole, que él escribiera que el destino de nuestra nación por el dedo de Dios escribió, porque tu palabra dice que el destino de las naciones está escrito por ti, porque tú eres el dueño. Pero a México le pusiste un sello, y le pusiste el sello precioso, el sello de que el destino de México por el dedo tuyo se escribió, y pusiste el águila derrotando a la serpiente. Más profético no podía ser. Pero abre nuestros ojos, papá, esta mañana. Abre nuestros ojos, Padre, para que nosotros podamos ver lo que hemos tenido velado durante tantos años, lo que desde que éramos niños y veíamos la bandera en la escuela y cantábamos el himno nacional y no teníamos idea. Pero ahora, Padre, tú has abierto un velo y nuestros ojos han sido abiertos a lo espiritual. Y ahora entendemos que México es una nación profética en tus planes para estos tiempos. Y Padre, queremos interceder porque la nación de México lleva un conteo todos los días y dicen que ese se multiplica por muchas partes más. Nosotros no lo sabemos, pero Padre, tú conoces los que están muriendo en pueblos donde no hay estadísticas, los que mueren en lugares recónditos, otros que mueren en algunos lugares donde no hay ni siquiera internet, donde no hay nada, donde no hay forma de contabilizarlos. Pero a ti te duele en tu corazón de la misma forma, porque la contabilidad tú sí la sabes, yo no, nosotros no. Los noticieros tampoco llevan una idea. Pero Padre, hoy queremos clamar por nuestra nación. Y te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la nación de México, que la nación de México se levante otra vez. Hemos visto algo que nos ha inspirado. México va a vivir. México va a vivir. México va a vivir, Padre. México se va a levantar de nuevo y un avivamiento correrá por las calles. Y otra vez vendrá, Señor, el deseado de las naciones, será el deseado de México. Y Jesucristo entrará y correrá hacia los corazones, porque los corazones correrán a la salvación. Y Jesucristo está por abrazar una gran cosecha de 100,000 de almas que irán corriendo a sus pies. Y que tú y yo hoy estamos orando por la nación de México, porque está pasando la escritura que leímos: clama, clama a mí y yo te responderé. Y tú estás respondiendo a los clamores. Y también dice: pídeme y te daré por herencia naciones. Y hemos pedido por México, y la respuesta a esa oración ha sido el quebrantamiento que la nación está pasando, y también que se ha desmenuzado. Todos, hay gente que se les ha desmenuzado sus sueños, sus ilusiones. Antes lo tenían todo, y Padre, muchas personas sus sueños, emociones, sus corazones, sus finanzas, su familia, todo lo que tenían, de repente es como si se hubiera desmenuzado. Pero tú dices: no podré yo hacer algo mejor, no podré hacer algo mayor. Y hoy clamamos, Padre, intercedemos por México para que el perdón tuyo caiga sobre la nación de México. Que el perdón vuelva a correr por las calles de México, y que la iniquidad que hoy en día da testimonio en las calles, la iniquidad cese, la iniquidad retroceda. Mi Padre, que podamos, Señor, ver lo que dice tu escritura de Isaías que leímos. Tú eres el Dios de dioses, tú eres, Señor, el Rey de reyes, tú eres el que hizo la tierra. Tú creaste la tierra para habitarla, tú la creaste, Señor, para poder vivir en nuestros corazones y que nosotros te adoráramos y viviéramos para ti. Por lo tanto, intercedemos por México y decimos que el perdón de pecados, la expiación máxima de que fue el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, vuelva a cubrir la sangre de Cristo, la República Mexicana entera, y que descienda un avivamiento de convicción de pecado, trayendo una gran cosecha, y que pueda, Señor, levantarse una generación con hambre y pasión para poder hacer los imposibles
que tú estás demandando que hagamos en estos tiempos. Padre, somos parte de un cuerpo en toda la tierra. Y hoy aquí está una parte de tu cuerpo que clama a ti. Y tú prometes respondernos. Padre, levanta a México de nuevo. Que la vida tuya corra por las calles de México y por cada mexicano. Y te pedimos perdón por los pecados de nuestra nación. No por los pecados que históricamente hemos pedido ya, sino por los que hemos hecho en este tiempo, aún los que estamos haciendo en el 2021. Padre, perdónanos. Perdona a tu iglesia, Padre. Perdona a la iglesia que también hemos fallado. Perdónanos, Señor, como hijos, y danos un renuevo. Así, Señor, que como la vara de Aarón estaba seca, pero tú hiciste un milagro y reverdeció. Que la iglesia reverdezca en este tiempo, aunque parezca que está seca. Que vuelva a florecer y que vuelva a caer la lluvia de justicia sobre nosotros y sobre México. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démele un aplauso fuerte a nuestro. Tú eres digno, Padre, de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Ezequiel 37. El primer principio de Ezequiel 37 es que dice: la mano del Señor vino sobre mí. Siempre Dios va a usar a sus hijos, y tú y yo somos sus hijos. Y yo sé que ya pedimos perdón, pero les vuelvo a repetir que les pedimos perdón por el error que cometimos las iglesias de solamente asignar a un número de personas, aunque siempre va a haber un número de personas que sean responsables ante las responsabilidades que hay en un grupo, en cualquier iglesia. Tiene que haber responsables, porque son los que pues tienen que tomar decisiones en cada área. Pero perdón por la parte en la que inhibimos el liderazgo que hay en cada uno y el potencial que hay en cada uno de ustedes, y por haber hecho de la iglesia un número grande de oidores y un número pequeño de hacedores, y a esos delegarles las responsabilidades, de tal manera que uno de los pecados que cometimos como iglesia fue habilitar a unos pocos y los demás que siempre entraran y salieran, de tal manera que aún venía gente que no conocía a alguien y se acercaba a una persona y le decía: ¿puedes orar por mí porque traigo una situación así? No, yo no puedo orar, porque tienes que ir. Aquel que está allá es uno de los líderes, aquel es el de la oración, aquel es el de la intercesión, aquel es el de... Y canalizaban. Y eso me partió el corazón cuando Dios me mostró eso. Me partió el corazón mucho, porque esa nunca fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el que nace de nuevo dé testimonio de las cosas grandes que hace en su vida, y que te levantes en la oración, que te levantes a hacer obra de evangelista, que te levantes a abrir tu boca y que Él la va a llenar. Y bueno, en el capítulo 37, verso 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando la mano de Dios está sobre ti, Él te unge. ¿Para qué? Lo primero es para dar buenas nuevas. Y perdón porque hago preguntas, es que las preguntas luego nos hacen reflexionar. Algunos le llaman pedradas, ¿verdad? Algunos hacen toño, ño. Dice: ¿qué te pasó? No, pues casi me caigo, pero le pasé un pedazo al que estaba a un lado, ¿verdad? Otras, me alcancé a agachar y le dio al de atrás. Dice, pero no, las preguntas son reflexiones. La mano de Jehová vino sobre mí. Cuando la mano de Dios viene sobre alguien,
es para hablar vida. Y la pregunta es, ¿de qué se ha llenado nuestra boca últimamente? ¿De vida o de muerte? Es una reflexión nada más. Y dice, y me llevó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y verso 3 le hace una pregunta y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hasta ahí. Hasta el verso 3 encontramos un diálogo. Por favor, es bien sencillo. Quiero hacerte lo más sencillito ahorita, porque quiero que tanto los que tienen poco tiempo viniendo como los que tenemos ya muchos años podamos salir en un mismo espíritu y un mismo sentir. Es el propósito de este día. Es bien difícil, les decía al inicio, poder tratar de hacer un mensaje equilibrado, porque ahorita hay mucha gente que está viviendo los extremos, pero sin embargo la palabra de Dios sigue levantándonos y nos sigue preguntando. ¿Sabes? Ahora quiero hacerlo bien personal, tan personal que en este momento olvídate que tienes una persona al lado, enfrente, atrás. Olvídate. Haz de cuenta que estás solo en un interrogatorio y él te va a hacer preguntas y le tienes que responder. Y entonces aquí Dios te mete un interrogatorio personal y te sienta y te dice, te hace una pregunta y te dice, ¿México va a vivir? ¿Tú qué crees? ¿México va a volver a levantarse? Uy, Señor, pero es que no has oído a los expertos que dicen, está bien, ese es su trabajo, tienen que hacerlo. ¿Y el tuyo? ¿Lo estás haciendo? ¿Viste? Él te lo respondió, no soy yo. Ese es su trabajo. Los que hacen estadísticas están haciendo estadísticas. Los que hacen la labor que tengan que hacer la están haciendo. Pero te pregunto a ti, eres mi hijo, y tú estás haciendo lo que te envía a hacer. Entonces este diálogo es muy sensato, porque cuando no sabemos qué responder, yo aprendí a responder esto: Señor, tú lo sabes todo. Porque si le decimos sí, entonces nos da las instrucciones a seguir y nos dice, ¿y por qué no lo has hecho? Y si le decimos no, va a decir, ¿cómo que no? Que no soy Dios. Y entonces se vuelve algo como que dices, ay, empieza uno a comerse las uñas. Pero el Señor sigue siendo tan bueno que no pierde su paternidad sobre nosotros y nos sigue instruyendo y nos sigue preguntando. Y después, cuando ve, Señor, tú lo sabes, verso 4, vienen las instrucciones. Así ponle. Ahora vienen las instrucciones. Las instrucciones son, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Aquí está la base de todo. De todo, de la oración que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante, la oración de cada mañana, la oración de cada noche, la oración de cada momento en el que nosotros tengamos que estar ante la presencia de Dios. ¿Qué le tenemos que orar a México? Porque es bien bonito saber orar por México. Y yo ahora que estaba, yo no ceso de orar por México, pero cuando Dios me dijo, ahora enseña esto, porque yo lo hago bien práctico. Yo en la parte de orar por México es, México, escucha la palabra de Dios, y me pongo a leer y a profetizar sobre México. No lo que yo pienso, no lo que viene a mi boca, no, yo empiezo a declarar la palabra sobre México. Agarro una cita, agarro un salmo, agarro algo que sea de bendición. Hay libritos que nos ayudan, que son de promesas, así le llaman, y empiezo a declarar las promesas de Dios sobre México, pero son citas bíblicas. Y yo le digo, México, escucha la palabra de Dios. México, escucha la palabra de Dios. Hace unos meses atrás, aquí tenemos una preciosa familia que lo más seguro, 100% seguro que están conectados ahorita, pero la familia Meneses pasaron por una crisis bastante fuerte por la enfermedad de COVID, y ya cuando estaban en una etapa ya bastante avanzada, ya mi querido amigo Amado
él ya se empezó a despedir de la familia, él ya no podía más con el dolor, no podía más ya estaba colapsado de todo el cuerpo, ya no podía hablar. Lo que más deseaba así de último ya era un flan, y le ponían el flan y ni siquiera el flan podía entrar, ni siquiera poquito, o sea, ya se caía, no podía probar nada, estaba en una etapa terminal. Y entonces ya nos hablan para despedirse, y le digo, pónganle el celular en altavoz en el pecho. Y entonces le pusieron el celular en altavoz en el pecho, y yo le empecé a declarar la palabra, no hice otra cosa. Le empecé a declarar la palabra y le dije, escúchame, amado, tú vas a vivir, y el día que mueras vas a descansar en Dios, pero no vas a morir así. Y le empecé a declarar la palabra, la palabra, la palabra. Un tiempo después, cuando ya pasó se recuperó, el siguiente día se levantó, empezó a comer y luego empezó a caminar, y después, cuando ya pasó la etapa de cuidarse, que ya no tenía el virus, vino, y aquí estuvimos pasando un tiempo de poder oír los testimonios. Y de su boca decía, cuando empezó a orar, se me metió algo bien fuerte, dice, se me metió adentro. Y eso que se me metió adentro me dieron ganas de vivir otra vez. ¿Y qué creen ustedes que era? Palabras mágicas, churin churin funflies, o algún conjuro, o qué fue. Fue la palabra viviente. Por eso dice aquí, huesos secos, ¿qué tienen que oír? La palabra de Dios. Eso es lo único que trae vida. Y dice, cuando estaba orando, se me metió algo adentro, dice, y me dieron ganas de vivir. Al siguiente día me levanté y empecé a tomar agua, luego a comer, luego esto. Y no nomás eso, él vino y de gratitud, de pura gratitud, le dije, no lo hagas, hijo, déjame ayudarte. Se vino a pintar aquí. Y ustedes conocen a Amado, de la edad que tiene. Y yo le decía, Amado, por favor, no me quites ese regalo, déjeme ayudarles. Se puso a pintar, se puso a trabajar, se vino a trabajar esa semana. Y eso rompe el corazón, porque nuevamente se cumple la palabra, que cuando más difícil hemos visto y entre más hemos sido perdonados, más amamos. Y él se levantó a una nueva etapa de vida. Y la familia Meneses, que creo que sí nos están escuchando, que siempre se conectan, les mandamos un fuerte abrazo, decirles que les extrañamos. Ya pronto nos van a dejar estar todos juntos. Y esto que les digo es lo que tenemos que seguir haciendo con todos. No somos nosotros. Vino una persona hace poco y platicó con mi esposa y conmigo, y me decía, él es una persona muy renombrada, pero sin embargo le habló una familia para decirle, Dios nos dijo que si usted viene y ora por nuestro esposo va a salir del COVID, que tiene que venir a imponer sus manos. Y me dice, ¿cómo ves? Me dijo, es que dicen que Dios les dijo. Le digo, sí, le digo, pues claro, es tu cancamón, le dije, el que les dijo. Ahorita cualquier Dios oyen. Le digo, si usted no es el que hace, con todo respeto se lo dije, usted no es el que hace los milagros, es la palabra. Dígale que le pongan el celular en altavoz en el pecho y ore a través. Si usted se va a meter en un problema, su cuerpo es mortal, usted no lo puede andar exponiendo, le dije. Y ya me dijo, oye, sí, ¿verdad? Me dice, sí, le dije, y esa palabra se lo garantizo, no vino de Dios. Una familia emocionalmente dañada te va a decir lo que sea, ¿verdad? Te va a decir que bueno, perdón, porque está grabando, no puedo hacer mis bromas ahorita. Entonces, y te van a decir lo que sea, por tal de que alguien vaya y crean, porque siempre hemos sido enseñados así. Pero siempre ha sido, o sea, en toda la historia también encontramos, ¿verdad? Que Naamán, él predijo todo lo que iba a suceder. Voy a ir a ver al hombre de Dios que ora por mí, él saldrá, me encontrará, le orará a su Dios, impondrá sus manos, yo sanaré. Él llevaba todo, y resulta que en ese momento estaba, ¿verdad? Estaba viendo ahí el Netflix de aquel tiempo. Pero no creo que ha sido el Netflix, pero bueno, él estaba haciendo no sé qué cosas. Y en lo que él estaba haciendo, mandó al criado y le dice, dile que vaya y se pegue un baño. Entonces se ofendió mucho, porque él ya había creado en su mente la respuesta. Y la respuesta nunca va a ser como nosotros la planeamos. Siempre va a ser a la forma y a la manera de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bien sencillo, subrayen por favor el verso 4.
El verso 4, denle así muchas vueltas así. Y dile, esta la tengo que memorizar. Huesos secos, oigan la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer por todo, orar por México, por mi familia, por todo. Oye la palabra, a todo lo que ustedes oren, tienen que decir la palabra de Dios. Yo recuerdo una historia, estaba en Tijuana y bueno, hace muchos años, ya estaba empezando en el Señor y por una situación pasamos a un congreso, nos fuimos de hombre a hombre. Yo vivía en San Diego. Y en ese momento, ustedes disculparán, pero traía un pasaporte de otra identidad que usaba porque de donde Dios me sacó tenía que tener otra identidad. Entonces, pero no podía pasar de noche, tenía que pasar de día. Entonces esa noche yo no conocía nada de Tijuana, estuvo hermoso el congreso hasta muy tarde. Y el que era mi pastor en aquel tiempo, él sabía. Yo le dije, oye, pues uso esto. Me dijo, no, pues es que ahorita es por necesidad, no lo estás haciendo por otra cosa, sino es por la necesidad de que no puedes usar tu nombre real. Entonces porque luego para que no se malentienda, ¿verdad? Entonces yo todo le consultaba a mi pastor de ese momento, que fue el que me envió a México. Y la historia es, porque ya que dije lo del pasaporte, dije tengo que decir completo. La historia es que yo no conocía nada ahí en la parte de Tijuana y me dijeron, quédate cerca del centro y ahí no te pierdes, porque así en la mañana ya pasas de día, etcétera. Entonces, y me fui a un lugar y el hotel estaba súper feo, pero el primero que vi ahí me metí y estaba lleno de chinchis el hotel. Cuando me acuesto me picaban por todos lados y me levanto, prendo las luces, estaba lleno de chinchis y luego levanto las sábanas y estaban en hilera sobre todo el colchón, era una multitud. Yo les dije, ya entendí lo que dijo la Biblia, enchinchar la tierra, y ustedes ya la enchincharon. Al inicio, en aquel tiempo así la leía, ¿verdad? Después ya leía enchit, yo no sabía que era enchit, yo dije, pues es enchinchar. Dije, oye, ustedes sí que enchincharon este colchón. Y miren, Dios es testigo. Yo venía al congreso de hombre a hombre. Y entonces ya no sabía qué hacer. Y yo estaba sentado, en un sillón, luego me paraba. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estaba en un gran problema porque obviamente me había pasado en la mañana y no llevaba ropa, nada. Entonces no te puedes arrugar porque te ven en la pasada y no podía pasar arrugado. Me había quitado la ropa y decía, oh Señor, es un doble problema. Si me pongo la ropa se me arruga y me van a ver todo arrugado, no sé dónde vienes. Y luego yo decía, Señor, ¿qué hago? Y en ese momento me paré y les dije a las chinchis, en el nombre de Jesús, cierran sus bocas y no me van a morder. Y así me puse a orar por las chinches. Me acosté a dormir y dormí el resto de la noche que me quedaba porque ya había estado mucho tiempo despierto y no me volvieron a morder. Aquí está Dios de testigo. Ni una chinche volvió a morderme. Y esto es porque a Jesús conocía eso y él lo utilizaba. Por eso le decían, ¿quién es este que los vientos, los mares? No le obedecían a él. Era la interpretación de la gente. ¿Quién es este que lo obedece? No era él. ¿Por qué? Porque él siempre dijo, nada es mío, todo es de mi Padre. Así es de que esta palabra, vamos al verso 5 rápido. Así ha dicho el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y van a vivir. Aquí está el siguiente paso. El siguiente paso es que cuando nosotros declaramos la palabra tiene que ir acompañada del espíritu. Y yo no quiero entrar en un asunto doctrinal porque esto se volvería interminable buscando citas y todo. No se trata de buscar citas ni andar tratando de respaldar algo que quiero decir doctrinal. No tiene nada que ver con doctrinas, tiene que ver con una vivencia, con un fruto. La palabra, cuando viene acompañada del espíritu, producen el poder de Dios desatado en la tierra. Cuando solo es palabra, Pablo decía, la letra te puede llegar a matar, pero el espíritu es el que da vida. Pero también hay gente que se ha ido del otro lado y creen que todo es del espíritu y todo Dios les revela y ya no leen, ya no oran, no buscan, cuando Dios nos dio la palabra de verdad. Entonces están los otros extremos. Siempre yo lo he visto en mis 26 años de caminar en el Señor. Bueno, he visto los extremos y los dos extremos son dañinos.
El equilibrio es cuando la palabra nace como tu mano izquierda y luego el espíritu es tu brazo derecho, y cuando los dos los unes forman una fortaleza de tal manera que ahí está la combinación perfecta para la oración, para la palabra, para la enseñanza, para todo lo que hacemos. ¿Cómo es que la podemos nosotros aplicar? Bien sencillo. Siempre ora por lo que vas a hacer. Antes de orar por tus hijos, ora por ti, ora por tu boca. Y es de veras, ora por tu boca, porque en ocasiones nuestra boca queremos orar por nuestros hijos y les estamos diciendo todos sus defectos, sus errores, lo que queríamos decirle en el día y no nos oyeron. ¿Y saben qué hace la oración? Como lo que nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí, hace muchos años en un pueblo muy lejano allá de Tangamandapio. Anduvimos visitando a Jaimito el cartero por allá y estamos en un centro de rehabilitación donde todos los castigos, era un centro de rehabilitación cristiano, y todos los castigos eran con la Biblia. Entonces era, escribe tal cita, porque el castigo era escribir, y el castigo más grande, transcribe el Salmo 119. Y ahí los veías en una mesita y no se podían levantar, no comían hasta que terminaban el Salmo 119 transcrito y completo, y si lo hacían mal lo volvían a empezar. Entonces todo lo tenían que hacer despacio. Veías que llegaba la hora de la comida y el que no se levantaba decías, ya le tocó el Salmo 119, porque no se podía levantar al baño, no se podía levantar a la comida, no se podía levantar. Cuando terminaba tenía que ir el líder que le había puesto esa sanción y tenía que verificar que estaba bien escrito y que no se brincó ni un verso, y ya se podía levantar de esa silla. ¿Saben qué se producía con ese efecto? Era un odio a la palabra de Dios, porque tú asocias el castigo. Tú asocias, era el castigo de que nadie quería leer la Biblia. Por eso cuando llegábamos nosotros y abran sus Biblias de tela, las Biblias están todas arrugadas, todas tiradas ahí. Nadie quería abrir la Biblia porque la Biblia se asociaba con castigo. Cuando tú asocias las cosas de Dios con castigo, con muerte, con destrucción, con todo eso modela una manera de pensamiento. Y la gente se volvía como ajena a la Biblia, lo que menos, porque representaba castigo. La Biblia nunca es para representar castigo. La Biblia es para representar ¿qué? Vida, porque es la palabra de Dios. Y todo lo que habla la palabra de Dios es vida. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de bien. Si Dios tiene puros pensamientos de bien, si Dios tiene caminos de bien, entonces nosotros tenemos que cambiar el formato. Entonces la palabra con el Espíritu, cuando oramos, fíjense, cuando vas a orar por tus hijos, ora por tu boca primero, ora por tu mente y ora por tu corazón. Y pídele a Dios. Yo cuando predico aquí siempre le digo a Dios eso: Señor, que hoy no se mezclen mis emociones, que cuando yo esté viendo no vea a nadie, porque de repente das un ejemplo y al rato dices, ay, se me olvidó que una persona me había comentado alguna cuestión similar, y yo me quedo, ay, Señor, va a creer que lo dije por él, pero no, son todos los ejemplos y es las cosas que uno ha vivido y cosas que uno está transmitiendo, pero nunca uno haga, bueno, al menos mi corazón jamás van a oír que yo diga algo para poder ofender a alguien o decir, ese me dijo algo, voy a decir algo. Nunca, porque yo dejaría de ser el instrumento de Dios en sus manos. No que me quitaría, sino que Dios no te puede confiar a su pueblo, a su gente, a sus ovejitas, a sus almas, cuando nosotros las tratamos mal. Sino tenemos que hacer ¿qué cosa? Que la palabra de Dios sea quien haga la misión de vida. Entonces cuando nosotros cumplimos con la misión de poder decir, hijo mío, escucha la palabra de Dios, y oramos primero por nosotros, entonces Dios lava las intenciones de nuestro corazón. Y cuando oramos por ellos, está la palabra y está el fruto, y declara la palabra contra los imposibles. No le hace, pero es que está contra los imposibles, porque la palabra es la única que cambia y el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Entonces el Espíritu y la palabra. Por eso este versículo clave dice, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Solo cuando la palabra de Dios entra con el Espíritu hay vida. Porque hay gente que usa la palabra de Dios para usos personales, que es mucho de lo que Dios está quitando en estos tiempos. Mucho es mucho. Los excesos, los abusos, todo lo que se hizo en el nombre de Dios. Yo le decía a los mercenarios actuales, yo me senté con muchas alianzas de pastores, con amigos, y yo les digo, ¿qué creen? Le digo, yo veo alianzas de pastores tan amafiadas. Dice, ¿qué es eso? Sí, le digo, en nada difieren de las mafias, ya se creen dueños de las ciudades, hasta de las ciudades. Le digo, oye, si Dios nunca nos dijo, al contrario, son extranjeros que no entienden que son extranjeros y advenedizos, se adueñan de las ciudades y aquí no entra fulano de tal. Oh, qué guay. Y yo decía, y uy, ¿qué va a hacer? Y así en Guadalajara seguido, ¿verdad?
nos amenazaban a otros oradores, y aquí no entran porque somos nosotros los que cuidamos la ciudad. Y yo decía, tan locos, le decía a ustedes. Yo invitaba a gente de muchos lugares, nosotros cuidamos aquí. Y había gente que así literalmente en una reunión, nosotros, un evangelista muy usado por Dios, que Dios lo usaba para milagros, para muchas cosas, lo tuvimos nosotros una semana y le dije a un amigo, oye, la verdad que trae una palabra impresionante, ¿conoce algún pastor? Vamos a prestárselo. Le digo, ya, nosotros ya lo tenemos con todo pagado, que vaya y bendiga a la iglesia. Me dijo, sí, yo se lo voy a llevar al lugar donde él se reunía, y él es el líder de alabanza de ese lugar. Entonces nos lleva y estamos, mi esposo y yo conocemos al pastor, ¿no? Mira, nos puso una regañada. Y nosotros estábamos sentados y el evangelista ahí a un lado y me dice, oye, ¿a qué me trajiste al final del día? Le dije, a pasar vergüenzas nomás. Le dije, vámonos. Le dije, nos regañó primero a nosotros. ¿Ustedes de dónde son? Pues nosotros venimos de tal. Ya decía yo que no eran ustedes de aquí. Y empezó, nosotros somos los que cuidamos la ciudad. Y aquí no va a entrar lo que no va a entrar esto, no va a entrar lo otro. Y nosotros así, y al evangelista, y sin conocerlo, al evangelista le dijeron hasta lo que no, y él sentado en todo momento nomás él nomás hizo así con la cabeza. Y ya dimos las gracias, no sabíamos de qué, pero nos salimos y le pedimos perdón a él. Le dijimos, ¿qué crees? Hay unos lugares bien bonitos en Guadalajara para conocerle. Dije, vámonos, y nos lo llevamos a un lado, a otro a comer. Y yo dije, qué desperdicio. Y luego traigo, bueno, Dios, mira, eso hago siempre, nomás que nunca lo había hecho en público. Y Dios nos envió un ministerio que se llama Invasión Espiritual. Qué fuerte ministerio. En Japón, en muchos países, un ministerio de alto poder espiritual. Y él es un hombre de integridad, un hombre con un ministerio profético de liberación, de sanidad, de milagros. Y Dios nos lo lleva a Guadalajara como un gran regalo. Y hago una reunión para pastores porque era de nivel bastante como para ministrar a pastores y también a la iglesia, a todos. Pero yo dije, hice una reunión y empecé a invitar pastor por pastor. Tienes que venir. Y el que estaba a cargo de una de las alianzas me dijo, Pedro, estás mal. Me dijo, mira, así. Es más, yo voy a ir, me dijo, por quedar bien contigo. Así nos dijo, porque ustedes los aprecio, pero yo no puedo invitar a la alianza de pastores. Porque ese ministerio es conocido, porque esto, porque el otro, pero la palabra que trae es conocida. Le dije, trae una fuerza, le dije, espiritual. Mira, yo voy a ir, pero no voy a invitar a nadie. Y yo rogándole, invita a los de la alianza, por favor. Y me dijo, no. Me dijo, yo nomás voy a ir por apoyarlos a ustedes. Llegó el evento y él no sabía que ellos eran pastores. Llegaron el invitado, empezó a ministrar y se fue y volteó y se fue con la esposa del pastor, que estaba ahí por compromiso conmigo, nada más con nosotros, y pasó un milagro sobrenatural. La liberó de espíritus por nombres, de una situación que había pasado en la infancia. Empezó a decirle todo, fue liberada. Y el pastor estaba tirado de panza, llore porque él sabía todo eso que eran verdades. Y después de llorar mucho y estar en el piso, cuando él se sienta, nos pedía perdón. Y decía, perdónenme, pero esto lo tenían que haber escuchado todos. Yo les decía, te lo dije, les decía. Y es que lo que pasó con mi esposa fue una cachetada con guante blanco para que entendiéramos. Dijo, yo pido perdón a Dios, pido perdón. Y les digo, es que no pueden estar tan cerrados. Le decía, la palabra de Dios no la podemos encerrar. La palabra de Dios, le digo, necesita el poder espiritual y la palabra. Y no somos defensores de nadie. Imagínate, había un ministerio que se llamaba Defensores de la Fe. Y me acuerdo que Frank nos dijo, si la fe necesita defensores, ¿qué fe tan chafa siguen? La fe no necesita defensores, la fe produce solita. Y yo decía, yo me quedaba pensando en esos momentos cuando ya Frank, pasan los años y veo en el terreno de la práctica y digo, ¿somos defensores de qué? De nada. ¿Por qué no somos dueños de nada? No somos dueños de nada. Todo lo que es de Él, somos administradores. Nunca te atribuyas nada de lo que tienes, porque será tuyo. Y eso no te será para bien, porque Dios nomás nos nombra administradores de todo y tiene un tiempo y un propósito. Ahora, regresando a la palabra, nosotros tenemos que entrar. Dice que el Espíritu en ustedes va a vivir y luego va a equipar. Cuando viene la palabra y el Espíritu equipa lo que tú necesitas. ¿Cuál es el equipamiento? Los huesos secos. Imagínate, pregúntale ahora. Otra vez vamos al interrogatorio. ¿Y tú qué crees que necesitan esos huesos? No, pues ¿cómo, verdad? Si yo le digo al doctor Quiroz,
ayúdeme, dígame qué necesitan estos huesos secos para que vuelvan a ser personas. Entonces, como Él conoce toda la anatomía del ser humano, como médico, Él me puede dar una lista y me puede decir, mira, así como para empezar, tienen que tener carnita, ¿verdad? Los de sangre, tiene que esto y esto. Y puede, como médico, me puede dar una lista en la cual es real, es una lista que requieren esos huesos. Pero ahora, cuando la lista está, ¿quién creen que hace el trabajo? Si yo le digo, ahora sí, doctor, llévelo a su clínica y métale todo esto a estos huesos, me va a decir, no, tú me preguntaste qué le faltan, no me dijiste que lo arreglara. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que les hago esta pregunta? Y él es de total confianza y no estoy hablando nada mal, simple y sencillamente estoy dando un ejemplo. Es que nosotros sabemos muchas cosas y nosotros podemos dar un diagnóstico de algo, pero cuando digo ahora hazlo, dices, caray, hasta aquí no, de aquí para adelante ya no conozco este terreno. Pero Dios trabaja ¿en qué? En que Él es hacedor. ¿Y qué significa esto? Verso 6, el equipamiento. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes mi espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Es un testimonio para que veas a Dios cuando estás desnudo, cubrirte. Eso es lo que está diciendo. Verso 6, 7. Obediencia. Escríbanlo, obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Y este es el paso más difícil para los cristianos. ¿Por qué? Porque nos falta obedecer ahora lo que ya se nos dijo. Frank, yo sé que a lo mejor algunos lo escucharon, pero Frank Banda nos decía, un mensaje debería de ser predicado varias veces hasta que todos lo pongan en práctica. Y yo decía, no, pues se van a aburrir. Dice, si cuando das un testimonio 2 veces ya empiezan a decir como que ya me la sé. Y yo decía, ¿cómo es que es posible que un mensaje vas a poder ese mensaje darlo una y otra vez? Pero él no quería decir que predicáramos muchas veces la misma enseñanza, sino que ahora entiendo que lo que él trataba de decir es que una enseñanza debe de cobrar esa misma semana vida en nosotros y que tengamos un testimonio de esta enseñanza esta semana, para que cuando llegue el próximo domingo, la próxima reunión, la palabra que llegue traiga nueva vida para una nueva semana. ¿Ok? Es estar creciendo de continuo, estar tomando la palabra y crecer en ella. Bueno, verso 7, obediencia. Profeticé pues como me había mandado. Hasta ahí. Esto es bien difícil, más para los que somos sanguíneos. Hacer lo que solo Dios dice es bien difícil, porque le queremos poner nuestra cosecha siempre y entonces arruinamos los testimonios. Profeticé como se me había mandado. No digas más, no digas menos. Eso se llama relación de un padre con un hijo. Es el hijo hablando con Dios y Dios le da instrucciones y él hace conforme lo que el padre le está diciendo. Y eso es lo que modeló Jesucristo, exactamente así. Jesucristo dijo, todo lo que yo hago es porque todo lo que yo hablo y todo lo que él realizaba, todo lo que hablaba y todo lo que él hacía, era porque el Padre se lo había dicho, eso lo había confiado, se lo había dado, y era porque lo vio en el Padre. Y él dice, y la palabra que yo les hablo no es mía. O sea, fíjense, dense cuenta de eso. Y la palabra que yo les hablo no es mía. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se atribuyó las palabras de su papá. ¿Por qué tú y yo nos atribuimos las palabras del Padre? ¿Por qué nosotros se nos hace fácil decir Dios me dijo, Dios me habló, o sea, y no estoy hablando mal de los ministerios que tienen ese don. Hay ministerios que tienen ese don. Estoy hablando cuando de manera ligera los hijos de Dios en general utilizamos mal esos términos, porque Dios sí habla y Dios sí sigue siendo, Dios sigue revelando, Dios sigue vivo. No quiero tampoco que vayan ustedes a decir, entonces Dios no es el que me habla. Sí, lo que estoy hablando es la ligereza. ¿Está bien? Eso es algo muy diferente. La ligereza en la que usamos la palabra y saber hasta dónde Dios nos dijo y hasta dónde somos nosotros. Porque hay una diferencia cuando nosotros decimos lo que Dios nos dijo, hasta ese momento ya terminó. Por eso le digo que los sanguíneos somos los que hablamos y después nos tienen que pasar el hacha y decir, ya córtale. Dice uno, sí es cierto. Y los sanguíneos batallamos más con eso. El colérico no, el colérico te dice 1, 2, 3 y ya le paró de contar. ¿Por qué? Porque somos perfiles diferentes.
Y los 4 temperamentos tenemos que aprenderlos a sujetar al Espíritu. Por eso el temperamento sujeto al Espíritu nos hace equilibrados. ¿Qué es decir lo que Dios nos dijo y no añadirle? Profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces viene segunda instrucción, segunda obediencia. Segunda palabra, y tengo que obedecer a la segunda palabra. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere hacer algo completo en ti y en mí. ¿Qué significa completo? Que si tú y yo ya empezamos en enero orando por la nación de México, ayunando por la nación de México, no podemos parar en el año. Tenemos que seguir todo el año, pero ¿qué tenemos que hacer? Esperar la palabra que Dios da ahorita, y oramos esa palabra y luego vienen nuevas instrucciones. No les quiero decir como otros dicen, pero hay veces que es necesario hacerlo. Cuando decir, repite conmigo, nuevas instrucciones, porque cuando lo oyes se te queda doble. Pero seríamos bueno repetirlo, porque nuevas instrucciones, ¿qué representan o qué significan? Nuevas instrucciones es que lo que ya te dijo ya se cumplió, ya déjalo atrás. Es la caja de la pizza que nos enseñaba Juan Ballester, y nos decía, ¿cuántos de ustedes coleccionan las cajas de las pizzas que ya se comieron? Y todos así como que pues no, vale. Pero imagínate que ahora llegue el repartidor y llegue y se para y trae todo el cambio, trae el dinero, y luego mete sus manos y se le viene derritiendo toda la pizza, ¿verdad? Y la medio arma y la trae en las manos y te la entrega. Te dice, aquí está su pizza, que no tiene ya ni forma, ¿verdad? Porque ya la trae en las manos. Tú le dirías, pues cómetela tú, mano, porque esa ya no es mía, ¿verdad? Yo no quiero esa. Y nos decía, pero ¿por qué después que te comiste la pizza tiras la caja? Porque ya cumplió el propósito. Y él nos enseñó, Pablo decía, todo lo que sabía lo estimo por basura. Y uno puede decir, ¿cómo es eso? Y él nos explicó con la caja de la pizza, cuando Dios ya te enseñó algo, eso ya quedó atrás. ¿Qué significa eso? Perdón por lo que voy a decir, lo dijo Juan Ballester, y cualquier cosa, díganle, oye, Pedro dijo, díganle, es un amigo que quiero mucho y amo mucho, respeto mucho, que él quiere venir, dijo su hijo que quiere venir para acá, y le dije a su hijo Abel, le digo, no, claro que sí. Luego viene Luis y Pati también, nos dice Luis y Pati, él quiere venir aquí con ustedes. Yo digo, pues ya nomás que se vaya la pandemia, le digo que pueda viajar, pero en cuanto se vaya van a ver que Dios va a volver a traer de muchas naciones, porque ese es lo que Dios le dio a la iglesia como don. Entonces, él nos enseñaba que el nivel de Pablo, él ya estimaba por basura todo el conocimiento. Ahora, él sí tenía currículum, él tenía un perfil, él tenía una posición de lo que él había sido, y los conocimientos de él podían sobrepasar a muchos de su tiempo. Entonces, pero él tenía un principio. ¿Qué significa estimo todo por basura? Que Dios siempre va a hacer algo nuevo, ¿ok? Y esta es como la caja, ya dio las primeras instrucciones, ya se cumplieron, quita la caja, vamos a lo nuevo. ¿Lo nuevo dónde está? Verso 7, profeticé pues como se me había mandado. Otra vez, perdón, es 9, es el 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Sabes qué nos falta a nosotros los cristianos? Obedecer instrucciones. Y tú dices, ¿y qué significa obedecer instrucciones? El mensaje de la semana pasada, ¿cuántos lo rumearon? ¿Cuántos pusieron en práctica algo? Digan, no me levante su mano, nomás dijéralo. La mayoría, ¿y de qué hablaron? Ya ni siquiera sabe de qué hablaron. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos acostumbramos, somos seres de costumbres buenas y somos seres de costumbres malas. Y una mala costumbre de la iglesia es venir, ser oidor y no ser hacedor. ¿Por qué? Porque el ser hacedor es que Dios me habló esta semana,
O este domingo me dio instrucciones y las instrucciones son que las tengo que creer. Por eso yo lo grabo cuando me están hablando, me están profetizando, están diciendo algo. Yo lo grabo, porque Dios siempre está hablando. Yo de repente le dije, ay Señor, yo traía un tema personal que estaba orando con Dios. Le dije, Señor, me siento medio mal de repente porque Señor, has hecho este milagro y luego este milagro, y luego otro milagro y luego toda la semana pasada otro milagro. Le digo, ay Señor, pues da pena hasta decir los milagros, Señor, ¿qué hago? Y ¿saben qué? Dios usó una persona. El día de ayer en la tarde me habló una mujer que tiene un ministerio muy grande en 45 países. Y esta persona ayer en la tarde nos habló para mi esposa y a mí y empieza a decirme, estamos cerrando un ayuno que hicimos bien prolongado. Y es una mujer que Dios la usa en profecía. Bueno, no le voy a echar muchas flores porque en mayo ella sí va a estar aquí. Viene a Cancún y de Cancún se va a pasar aquí con nosotros a la iglesia. Pero es una mujer muy fuerte, es una mujer que tiene su ministerio. Es un ministerio de mucho alcance porque Dios le ha dado liberación de demonios, sanidad y profecía. Y esos tres ministerios, esos tres dones, están muy fuertes en su vida. Y ayer terminó un ayuno bien largo que ella tenía y le dijo, Dios, ahora dime a quién voy a bendecir para cerrar mi ayuno. Dime a quién quieres que le hable. Y le dijo, háblale a mi hijo Pedro en México. Y habló, estando aquí andábamos bien sucios, estábamos trabajando. En la tarde entra la llamada de ella, se llama Ivonne Escárraga, ya la conocerán en mayo. Y cuando veo que dice profeta Ivonne Escárraga, entonces ya le contesto y le digo, ¿qué pasó? Le digo, apóstol, ¿cómo está? Y me dice, Pedro, Dios me dio una palabra. Quiero decirle que ella y yo no nos conocemos físicamente, nos conocemos por el ministerio, porque dentro de la ajonjolí de todos los moles que soy, también pertenezco al ministerio Llama de Fuego Internacional, y es un programa de radio. Yo estoy todos los miércoles ahí, ahora hasta ahora los martes también a las 7 de la noche. Estamos ahí en 45 países llevando una palabra de lo que es el ministerio de la familia pastoral. Eso es lo que me encargaron y son casi muchos ministerios. Entonces estoy ahí en ese ministerio también. Y ella no me conoce físicamente, o sea, nos conoce por la foto más bien físicamente, pero nunca hemos cruzado palabra. Y, o sea, no, hemos hablado, pero no sabe, ni siquiera conoce la iglesia, no conoce nada de nosotros, es a lo que voy. Ella habló y me dijo exactamente así. Dios me dijo que el regalo 1 que recibiste, el regalo 2 que recibiste, el regalo 3, y me empezó a decir, y me dijo el nombre y todo, es que no lo quiero decir, pero me dijo cada cosa que yo le estaba preguntando en lo privado al Señor. Yo le dije al Señor, otro regalo más, y en ese regalo me dijo, tú recibiste este regalo, recibiste otro regalo, recibiste, ¿y qué sentiste? Me dijo. Le dije, ay, en la profecía, ella diciéndome, Dios me dijo que te dijera, ¿qué sentiste? Digo, se siente rete bonito, se siente increíble. Me dijo, es que yo quería enseñarte con esos regalos que así vas a amar mi presencia este año. Así quiero que ames mi presencia y yo no voy a cesar de darte regalos. Me dijo, número 2, ¿estás haciendo alguna remodelación? ¿Usted trabaja en algo así? Le dije, sí. Le digo, exactamente, ahorita ando, paré nomás porque era usted. Le dije, pues no estoy contestando ni el teléfono. Le digo, porque andamos trabajando duro. Bueno, porque me mostró una remodelación y me dijo lo que tú sentías con esa remodelación. Y yo tengo mucha adrenalina. Yo aquí estoy, los que están trabajando conmigo saben que a la 1:30 aquí ando con todas las pilas trabajando, y otro día bien temprano y ahí estamos así cubriendo todos los turnos y a la misma vez por ratos coordinando los otros trabajos que estoy haciendo. Y me dijo, lo segundo, que Él ve lo que tú sientes cuando trabajas para la obra, porque he construido muchos lugares y los hemos donado al 100%, todo aquello que Dios nos ha permitido se ha donado, ya lo hemos hecho varias veces, y Dios sabe que todo lo que está aquí nosotros lo daríamos, y Él lo dice, no que alguien diga, que venga y me diga, Dios me dijo que me lo dieras, así pues que me diga a mí, yo también tengo oídos, pero todo lo que es de Dios nosotros lo hemos donado carros, hemos donado propiedades, hemos donado muchas cosas. Sabemos que todo tiene un tiempo, un propósito, y no tenemos apegos ni arraigos a nada. Y cuando me dijo la segunda palabra, lo que tú sientes, ahora eso, yo quería que tú lo supieras, que eso es lo que yo siento por ti. Y eso yo siento, y me empezó a decir todo lo que yo sentía por dentro, que la única que sabe es mi esposa,
Porque yo subo a la 1, 2 y no puedo dormir. Entonces la ardilla está, uy, la tengo que domar, ¿verdad? Y está la ardilla trabajando y me dice, ya duérmete, ya esto, ya lo otro. Le digo, no puedo. Le digo, es que viene esto y este año y Dios está hablando y Dios me dice, y qué él va a hacer y que esto y que va a poner. Y le estoy yo diciendo. Y sabes que esta mujer, sin conocerme, me dijo de 2 cosas que yo le preguntaba a Dios en lo personal. Y ella cerrando el ayuno me dijo, es esto y es esto. Y te estoy dando una enseñanza en ello. Y he visto todo lo que has edificado y todo lo que has sembrado y todo lo que han dado para mi obra. Y entonces cuando ella empieza a hablar, me quito yo un peso que yo tenía encima. Siempre el peso del qué dirán, siempre que estás tratando, luchas mucho porque primero porque no tienes, luego porque tienes, y de todo siempre hay crítica, ¿verdad? Por todos los seres humanos estamos expuestos a eso. Pero ¿qué creen? Dios sigue hablando. Y cuando nosotros caminamos y obedecemos en lo que Dios está hablando, que no te importe lo que la gente opine, porque tú no le vas a dar cuentas a la gente. Si tú guías tu vida por las opiniones, eres un cristiano fracasado. Eres una cristiana fracasada. ¿Por qué? Porque solo Dios es el único que se deleita con los que se deleitan. El ser humano siempre, la envidia ha corroído hasta las mejores relaciones. Entonces, siempre depende de Dios, no del hombre. El segundo milagro es que viene el equipamiento. Bueno, primero fue el equipamiento en obediencia a una palabra. Número 2, ahora viene el cumplimiento de esa palabra. Pero ¿qué creen? No había espíritu. Fíjense, viene una tercera obediencia. No solo tengo que obedecer una vez. Y la respuesta todos griten no. Y luego, tenemos que obedecer 2 veces. No. Tenemos que obedecer 3 veces. Sí. ¿Por qué? Porque aquí viene la tercera palabra. Y con esto vamos a ir ya cerrando. Así como que la pre de la pre de la pre, como la cuarta pre. Aquí viene la cuarta. Dice aquí, verso 10. Ya después que le dijo, profetiza sobre los 4 vientos. Verso 10, y profeticé como me había mandado. Otra vez, la tercera palabra. Quiero ser bien sencillo, no quiero aburrirlos tampoco, pero quiero decirles que la palabra de Dios es muy sencillita. Cuando Él quiere hablarnos algo que pongamos en práctica hoy mismo, hoy. Entonces, las 3 ocasiones tomó la palabra, profetizó la palabra, hizo como se le dijo y no hizo más. Híjole, esta ha sido mi coco de mi vida. Porque siempre si Dios me dice da un paso, yo quiero dar 10. Si me dices una cosa, yo quiero hacer más. Siempre mi esposa me dice, es que tú eres muy vasto en todo. Le digo, es que yo no puedo hacer nomás esto, pero eso también me ha causado problemas. Y Dios trató conmigo para saber hasta dónde. Y aquí en estas 3 palabras dice, como me dijo. Y entonces Dios empieza a hacer su obra y lo que hace es que se levanta ese extremo, un ejército grande en extremo, cuando Él profetizó. Después de esa profecía, verso 11, y dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué creen? Dios conoce el lenguaje con el que le hemos hablado hasta el día de hoy. Por eso, antes de empezar el mensaje, empezamos con los ayes. Empezamos con el ay y cómo el ser humano pelea con su hacedor. Porque aquí empieza a decir el lenguaje que tenía el pueblo de Israel. Y en 1 Corintios nos dice la Biblia, y esto aconteció al pueblo de Israel para que a ustedes, iglesia, no cometan los mismos errores. No cometamos los errores que ellos ya cometieron. Dentro de los errores que ya cometió el pueblo de Israel y que nos advierte que nosotros no lo cometamos, es usar nuestra lengua equivocadamente. Por eso nuestra lengua tiene que estar sujeta al Espíritu de Dios. Si no tienes al Espíritu de Dios operando en tu vida, tu lengua está suelta y puede ser, como dice Santiago, puede ser una destrucción que puedes incendiar un bosque. Una vez que incendias un bosque es difícil que lo pares. Porque quema, destruye. Así es la boca. Hay chismes que salen hablando mal de alguien. Y cuando lo quieres parar, ya no para. Porque ya creció, ya corrió, ya dañó, ya hirió corazones, ya hizo estragos, ya hizo muchas cosas malas. Por eso nuestra boca, dice, de una misma boca sale bendición y maldición, dice 1 Pedro. Y dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe de ser así. Es lo que nos enseña la palabra. Y aquí como cierre,
el lenguaje de Israel, Dios lo oía. ¿Tú crees que Dios oye tu lenguaje? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces quiere decir que si estoy consciente de ello, de hoy en adelante voy a frenar mi boca de hablar mal de alguien. Voy a frenar mis actos de yo hacer algo equivocado en contra de alguien. Si yo estoy consciente que Dios oye todo lo que hablo y todo lo que digo, voy a poner freno a mi boca para que de ahora en adelante de mi boca salga bendición para mi familia, salga bendición para mi iglesia, salga bendición para trabajo, salga bendición para todo tu entorno. Tú tienes un círculo de responsabilidades. Tú ve cuál es tu círculo y ve todo, porque muchos tienen un círculo más grande, otros tienen círculos más pequeños. Todos tenemos un círculo de relaciones. Hay que bendecir a ese círculo de relaciones. Se pueden poner en pie, por favor, y me ayudan a ponerla. Gracias, muchas gracias. A poner la música de fondo. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es lo que nos tenemos que llevar el día de hoy? Verso 14. Bueno, 13 y 14. Seguimos en Ezequiel 37. Ahora versos 13 y 14. Esta es nuestra conclusión en este día. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es importante entender estos dos versos porque el primero estaba dedicado para todos los que lo servían. Y tuvo cumplimiento esta palabra. ¿La recuerdan? Cuando Jesús se encuentra a los fariseos y les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se arreglan, pero por dentro están podridos. Por dentro están muertos. Cuando el ser humano demuestra una cosa, pero sus frutos dicen otra, algo está mal. Verso 14. Entonces él dice: y pondré mi espíritu y vivirán. Los haré reposar sobre vuestra tierra y sabrán que yo Jehová. Tres palabras: hablé y lo hice, y su firma. Hablé y lo hice, y su firma. ¿Qué nos falta a ti y a mí? Obediencia a la palabra, creer a la palabra, tomar la palabra escrita y tomar de la unción del Espíritu, estando a solas, y juntar la palabra y el Espíritu. ¿Y qué va a suceder? Poder se manifiesta. ¿Qué va a suceder con ello? Poder se manifiesta. Padre, este hermoso día, si tú nos preguntas, ¿México va a vivir, iglesia? Nosotros creemos que México va a vivir. Y si nos preguntas, Padre, ¿por qué esa afirmación? Es porque tú lo profetizaste, Padre. Enviaste grandes siervos tuyos de diferentes naciones que vinieran, Padre, a México a profetizar. Hay videos, Padre, registrados donde vinieron, Señor, de muchas otras tierras. Hay gente que de otras naciones, en uno de sus mensajes hizo un alto y empezó a decir: hay una palabra profética para México. Padre, yo he escuchado, Padre, muchas profecías que has hablado para México. He oído, Señor, tu corazón. Y he oído también, Señor, tus ruegos, Padre. He visto cómo tu corazón se ha dolido, papá, por la nación de México y cómo se ha dolido por el pecado de la iglesia. Pero, Padre, estamos empezando un nuevo comienzo contigo. Y, Padre, queremos en este nuevo comienzo, Señor, queremos decirte, queremos ser obedientes a tu palabra, papá. Trae obediencia sobre nuevos comienzos. Trae obediencia sobre las iglesias de la Ciudad de México. Trae obediencia sobre las iglesias del país. Trae obediencia, Señor, sobre las naciones, para que entonces pueda venir el deseado de las naciones.
Que Jesús sea el deseo sublime, el deseo mayor, el deseo genuino de nuestro corazón de decirle cuánto le amamos. Y cada vez que tengamos la Santa Cena, la cena del Señor, podamos anhelar tu venida. Y que seamos una iglesia deseando reunirnos con nuestro amado. Padre, gracias por haber enviado a Jesucristo, porque ahora nosotros lo único que nos queda es obedecer, porque Él ya lo hizo todo. Ahora a nosotros nos queda creer y obedecer, porque tú siempre en tu corazón, papá, cierras con esta firma. El verso 14, hablé y lo hice, dice Dios, tú tienes el crédito y nosotros tenemos el privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de hoy ser los Jeremías de este tiempo, que podamos, Señor, ser un instrumento en tus manos para profetizar, para orar, para interceder, para declarar ante los imposibles, hablarle a los imposibles que tenemos un Dios que todo lo puede. Y que ese Dios va a dar testimonio de sí mismo. Ese Dios que todo lo puede se manifestará a sí mismo, trayendo respuestas de la forma que menos lo esperábamos, de la manera en la que menos nos imaginábamos. Pero Dios va a ser Señor. Y Dios va a entronarse en México, porque Él cumplirá sus promesas, Él cumplirá sus profecías, Él cumplirá sus palabras. A nosotros nos queda obedecer en este tiempo que nos queda todavía, de que la pandemia todavía no ha sido puesto un alto de parte de Dios. Mientras eso no ha sucedido, tú y yo tenemos que seguir obedeciendo, caminando, y tenemos que en este tiempo buscar su perfecta voluntad, siendo fructíferos, no estando ociosos, no estando de una manera que podamos arrepentirnos después de ver que no hicimos algo productivo en medio de un tiempo que tú tenías a tu iglesia en un trato personal. Padre, ayúdanos a levantarnos como iglesia. Ayúdanos a levantarnos en la nación de México. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, a poder levantar una generación que ahora rompa paradigmas, y que tú, Señor, te glorifiques de nuevo en nuestra nación, en cada familia aquí presente. Padre, ahora por último te pido, Señor, que repose tu Espíritu Santo sobre cada oyente que esta mañana está aquí, y cada oyente que está a través de las redes sociales, estos medios de comunicación. Espíritu Santo, ahora sopla de los cuatro vientos. Espíritu Santo, sopla del norte, sopla del sur, sopla del este, sopla del oeste, Padre, y que la nación de México, de los cuatro puntos cardinales, tu Espíritu Santo entre, Señor, con una fuerza como entró, Señor, en ese momento cuando estaban los 120 reunidos. Y en ese momento hay un estruendo que viene de nuevo, un estruendo que viene y levanta la iglesia, y la iglesia se vuelve a levantar como un ejército puesto en pie. Y ese ejército puesto en pie es un ejército de guerreros en la oración, guerreros en los dones, guerreros en la intercesión, guerreros en las estrategias para estos tiempos, guerreros entendidos de discernir los tiempos que estamos viviendo y conocer cuál es la voluntad de Dios para su iglesia en esta generación. Padre, gracias por tu palabra. Envíanos a casa, y que podamos esta tarde no dormir tranquilos si es necesario, hasta que doble mis rodillas. Y por esta causa doble mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y nazca una nueva intercesión por mi familia hoy. Y levanta el sacerdocio en la iglesia. Levanta el sacerdocio de hombres y mujeres poderosas en la oración por sus familias. Levanta, Señor, los altares familiares. Levanta, Espíritu Santo, el deseo de una nueva intercesión y una oración que rompa, Espíritu Santo, que rompa todo lo que quiera atrapar a nuestras familias, y nos levantemos a cumplir tu voluntad, que es buena y es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y luego también unos anuncios. Y a los de las redes les damos las gracias, que Dios los bendiga. Si alguien de ustedes quiere ofrendar, está el número de cuenta que tenemos ahí en la
nuestra página y en la aplicación, o nos la puede pedir por WhatsApp también. Y que Dios siga bendiciendo a cada dador alegre, que Él pueda darnos lo que Él ha prometido y que en medio de estos tiempos salgamos adelante en todo. Así es de que bueno, prepare usted sus diezmos y ofrendas. Aquí el doctor Gustavo va a pasar a dar unos anuncios y él va a orar.